Vamos a ver los puntos claves. Para mí es muy importante que tengamos un objetivo, de que el objetivo para nosotros del monitoreo es perseguir ciertas situaciones para mejorar o estabilizar a nuestros pacientes, establecer e identificar funciones de nuestros órganos o sistemas, que esto es muy importante para nosotros, interpretar la fisiopatología de nuestros pacientes, qué está pasando en nuestro organismo, qué se está afectando y qué órganos pueden continuarse afectando. A lo mejor empezamos únicamente y exclusivamente con el corazón, pero ¿qué va a pasar a toda nuestra economía, a toda nuestra circulación? ¿Cómo va a estar esa precarga, esa poscarga, esas resistencias vasculares? ¿Cómo va a ser nuestro flujo sanguíneo si nosotros en algún momento determinadamente nuestra patología que tengamos de base está teniendo alguna situación o alguna alteración a una anomalía en nuestro organismo? También es importante ver los datos fisiológicos que nos ayuden a diagnosticar situaciones en los pacientes. ¿Qué quiere decir con esto? Yo les comentaba que vamos a ir un paso adelante de la persona que nos esté dando las indicaciones para poder nosotros determinar o diagnosticar. Tiene un shock hipovolémico, un shock anafiláctico, un shock neurogénico o un shock cardiogénico nuestro paciente, o tiene otro tipo de alteración que podemos nosotros en ese momento, desde el momento que ingresa nuestro paciente, poder hacer una valoración muy específica o una valoración cefalocaudal o con antecedentes o patrones o por necesidades. Entonces, en ese momento que llega nuestro paciente, a lo mejor no nos va a dar tiempo de abordar por patrones. A lo mejor lo más rápido que podemos hacer es una valoración cefalocaudal en el momento que llega nuestro paciente y así poder ir determinando sus necesidades y jerarquizar nosotros nuestras intervenciones de enfermería. Guiar como una terapéutica, ayudar a pronosticar a nuestros pacientes. Esto es muy importante para nosotros tener un plan de acción en determinado momento. Sabemos que el monitoreo hemodinámico va a ir desde lo mínimo hasta lo más avanzado. Va a ser una herramienta que nos va a ayudar no únicamente en el paciente crítico, sino también en los pacientes que comentábamos que en ocasiones llegan a las áreas de urgencia, a las áreas de choque, o llegan simplemente a un consultorio y de repente nuestro paciente pierde el estado de conciencia. Y nuestro paciente en ese momento empieza a perder fuerza muscular o llega a perder a lo mejor sus signos vitales empiezan a deteriorarse. Entonces, esto nos va a permitir tener una información de su fisiopatología circulatoria de nuestro paciente, poder diagnosticar, tener una terapéutica y ver en qué situación hemodinámica se encuentran los pacientes. Ahorita en la actualidad podemos disponer de muchos monitores, como yo les comentaba, para medir gasto cardíaco. Ya hay por termodilución. Antes, hace muchos años, más de 20 años, utilizábamos computadoras de gasto cardíaco, que era únicamente como una televisioncita chiquita de 10x10, de 20x10, y que no nos abordaba toda la información que queríamos abordar con las variables dinámicas o estáticas que ahora en la actualidad podemos nosotros de identificar con el monitoreo más avanzado. Ya tenemos electrodos cutáneos, manguitos inflables o digitales, sensores de fotoespectrometría que son mínimamente invasivos para los pacientes. También tenemos los más invasivos, que son las canalizaciones de arterias periféricas o de arterias más grandes, femorales, yugulares, subclavias. También tenemos en la monitorización parámetros que al final de cuentas nos van a arrojar un valor y una evaluación de nuestros pacientes. Nos va a ayudar a detectar la inestabilidad y nos va a ayudar a guiar el tratamiento y evaluar la efectividad también de nuestras intervenciones. ¿Para qué nos va a servir esa monitorización? Bueno, la monitorización debe basarse primordialmente en la exploración clínica. Esta no la debemos dejar de lado. Todo mundo a veces nos volvemos muy rutinarios o nos volvemos personajes que únicamente nos enfocamos a nuestro monitor, a lo que tenemos en la pantalla, a lo que nos da esto. Pero más sin embargo nos vamos a dar cuenta más adelante que a veces no es tan fiable
nuestro monitor porque tiene algunos errores en el monitoreo. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, no hay que dejar nuestra valoración cefalocaudal, la exploración, la auscultación, la palpación en nuestros pacientes para poder nosotros valorarlo adecuadamente. ¿Qué ocurre con el paciente? Esto es muy importante. Yo les digo en algún momento, el paciente llegó consciente, llegó hablando el paciente y de un momento a otro, a los 5 o 10 minutos, nos cambia completamente el panorama del paciente. ¿Por qué se necesita monitorización? Es una pregunta que nos debemos de hacer nosotros, porque estamos viendo a nuestro paciente que tiene francamente un deterioro en la conciencia, un deterioro en los signos vitales y tiene patologías o comorbilidades anexadas con anterioridad, que esto sería la información o los antecedentes que tiene nuestro paciente, que también los debemos en determinado momento tomar muy en cuenta. ¿Cuánta monitorización necesita nuestro paciente? Hay veces, ustedes no sé qué experiencia tienen, pero nosotros aquí la experiencia que tenemos en los hospitales privados, lo que siempre llega el paciente y llega inestable, lo primero es abordarlo pues drásticamente y poner un monitoreo invasivo. Esto, ¿con qué finalidad en ocasiones? Pues por los costos, por la estancia. Sabemos que los costos de las terapias intensivas van de 5,000 hasta 7,000, 8,000 pesos día estancia. Entonces, imagínense los costos en un privado. Si no tenemos seguridad social, pues se van incrementando esos costos, ¿no? ¿Qué nos dice la monitorización? La monitorización debe ser una observación objetiva. Nosotros como profesionales de la salud tenemos que tener esa observación objetiva y también en ocasiones la subjetiva, pero para nosotros, para poder determinar, diagnosticar, actuar en determinado momento, debemos de ser muy objetivos. ¿Cuál es la prioridad que le vamos a dar a nuestro paciente cuando llega críticamente, ¿no? Vamos a abordar el ABCDE, si es que es un paciente que llega con trauma, y abordarlo con un ABCD. Eso lo vamos a ver más adelante. Debe de ser continua esa monitorización, sí o sí. ¿Qué tendencia tienen nuestros pacientes? A veces en ocasiones somos muy dados a poner un monitoreo invasivo al paciente cuando no lo requiere o cuando el paciente, su tendencia es que va a ir en deterioro o que tiene un RCP3 o que el paciente tiene una patología que no va a ser recuperable para ese paciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer nosotros? Tenemos que valorar realmente si ese paciente requiere que nosotros lo monitoreemos invasivamente. Tenemos que nosotros analizar la información que nos da el monitoreo. ¿Por qué les digo que tenemos que revisar esa parte de analizar a nosotros al paciente, analizar muy bien a nuestro paciente y la jerarquización que le vamos a dar a nuestros diagnósticos, comprender e interpretar lo que estamos visualizando en nuestro monitoreo, proponer? Yo siempre les he dicho, tú como profesional de la salud, puedo proponer, mi paciente tiene una arritmia, tiene estrasístoles ventriculares. Doctor, ¿qué cree? El paciente ya está con estrasístoles, está con 10 por minuto. Que le propongo, iniciamos un bolo de gilocaína y posteriormente vemos su evolución o dejamos ya al momento de que pasan 10, 15 minutos, vemos se remitieron esas extrasístoles o vamos a continuar o sigue continuamente con bigeminismo, trigeminismo nuestro paciente y le dejamos un mantenimiento de gilocaína en infusión, doctor, o qué vamos a hacer, o nos esperamos y vemos si tiene otro comportamiento nuestro paciente y en lugar de requerir a la mejor gilocaína, requiero a lo mejor, tomo un electro y veo que mi paciente tiene una fibrilación auricular y requiere de a lo mejor de amiodarona, ¿no? Y no de gilocaína. Entonces, yo ya estoy tomando la iniciativa de tomar un electro, de ver e iniciar a lo mejor en ese momento un tratamiento con el paciente. Ajá, entonces ya estoy proponiendo y a la vez estoy actuando para prevenir que mi paciente vaya a caer en fibrilación ventricular, en una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Y algo muy importante que no se nos debe de pasar es registrar todos los cambios en nuestras hojas de registros clínicos de enfermería. Acuérdense, siempre les digo a mis alumnos, les digo a mis enfermeras, jóvenes,
podemos hacer muchísimo, podremos tener un exceso de trabajo, pero lo más importante es registrar los cambios y plasmarlo, porque nuestra hoja de registros clínicos es una evidencia de nuestro trabajo y es el que nos va a salvar o nos va a hundir de un problema legal. Yo creo que en todo el mundo pasa exactamente lo mismo. Yo tuve una experiencia muy desagradable precisamente por no registrar adecuadamente y en su momento todo el proceso de un paro cardiorrespiratorio de un paciente. Llegué, recibí a mi paciente, a los 10 minutos me di la vuelta, le había tomado signos vitales, doy la vuelta, el paciente cae en paro cardíaco, mi paciente por fibrilación ventricular, y todo el evento, pues nos tardamos una hora en resucitar a nuestro paciente. ¿Qué pasó? A mí se me pasó en el momento registrar precisamente a qué horas pasó el evento, que se le administró, cómo se le administró, porque al momento de dar las indicaciones o se pierde la comunicación o se pierde todo el registro de los medicamentos que tú le abordaste en ese momento al paciente y el médico al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de que tú haces un enlace de turno con los siguientes turnos de tus compañeros, se te olvida los eventos que tuvo tu paciente en el trayecto de tu turno. Así, los pacientes tienen cambios muy drásticos de minutos a minutos, de horas a horas, ¿no? Eso es muy importante. También les mencionaba, la monitorización no invasiva es muy importante para nosotros. ¿Qué tanto requiere mi paciente? ¿Requiere tanta invasión o no la requiere? A lo mejor no necesita un electro, un saturómetro, estar monitorizando frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturación, frecuencia respiratoria, y nada más eso es lo que necesita mi paciente para poder estar monitorizando y estar viendo su comportamiento. La monitorización invasiva, bueno, pues aquí la vamos a ir viendo, que ya es algo más drástico, más profundo, con mayor situaciones que nos van a dar las variables más dinámicas, ¿no? O estáticas a la vez. ¿Qué tengo que ver en el monitoreo no invasivo? Este tema ahorita no nos aborda de lleno y de profundo, pero sí me es importante yo comentárselos en determinado momento, porque ya actualmente, antes decíamos monitoreo invasivo, nada más signos vitales, electro y saturación. Era lo único que poníamos como no invasivo. Ahora actualmente nosotros ya también manejamos lo que son las constantes vitales en determinado momento, la vigilancia eléctrica del electrocardiograma para ver arritmias, para ver infartos, para ver de alguna manera algún cambio por cuestiones electrolíticas de mi paciente, que también nos puede reflejar el electrocardiograma, otro tipo de arritmias, bloqueo de primer grado, segundo grado, de tercer grado, nos puede arrojar el electrocardiograma. Entonces, este es muy importante, o isquemias pasadas o infartos pasados que podemos identificar, bloqueos de rama derecha, bloqueos de rama izquierda que tenga nuestro paciente, y podemos ir monitorizando. Sabemos que en determinado momento el paciente puede tener esos antecedentes y tenerlos presentes por si el paciente llegase a tener una repercusión cardiológica. La pulsometría es muy importante, la saturación, estar midiéndola constantemente. Esto es parte del monitoreo ventilatorio, ¿no? Tenemos que ver precisamente lo que es la capnografía también, qué tanto está reteniendo de CO2 mi paciente, que sabemos que los parámetros van de 35 a 45 milímetros de mercurio. Esto es muy importante que lo veamos. La pulsometría, bueno, actualmente con esta situación de que tuvimos del COVID y que con mucha gente se quedó con muchas secuelas, ya el patrón de la saturación va del 90% hacia arriba, ¿no? Y algunas personas se quedaron con 88, 89 y su patrón respiratorio es el adecuado. Tenemos que ver en esta parte de la ventilación, la auscultación es muy importante para ver ápices, bases, a nivel pulmonar, para ver si no tiene alguna alteración de sibilancias, estertores nuestros pacientes. Esto es muy importante, ¿no? ¿Qué tipo de frecuencia respiratoria tiene? ¿Qué tipo de respiración tiene? Bradipnea, apnea, taquipnea, todos esos patrones tenemos que revisarlos en nuestros pacientes. Neurológicamente, antes
hace muchos años no se manejaba esta parte. Ahora esta parte es muy importante neurológicamente. Ya tenemos la ventana neurológica, que es por medio de nuestras pupilas, y también tenemos algunas escalas que nos van a ayudar a valorar a nuestro paciente, que son la escala de Glasgow, que en esta principalmente vamos a ver lo que es la apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora. Y esto es muy importante para nosotros, que lo estemos evaluando constantemente, porque les decía, de repente el paciente está consciente y de repente el paciente llega a tener un deterioro en el nivel de conciencia. De repente llega el paciente, está con apertura ocular espontánea y de repente ya no tiene ninguna respuesta ocular. También en la respuesta verbal vamos a ver que el paciente llega, como les decía, orientado, conversando, y de repente se va deteriorando, se empieza a desorientar, empieza a tener palabras inapropiadas, incoherentes o incomprensibles, o de repente ya no tiene ninguna respuesta a mi paciente. La parte motora es también muy importante dentro de la valoración neurológica, que esta va a ser en orden verbal, y si mi paciente obedece, si está localizando el dolor, si es que llega con algún dolor, tiene al momento de flexionar o extender sus extremidades, tiene o no tiene dolor, o tiene una flexión anormal, ajá, algún signo de Babinski, ajá, o tiene decorticación nuestro paciente, o tiene alguna situación de alguna malformación. Esto también tenemos que diferenciarlo. Tenemos que saber el tipo o la extensión de dolor que tiene nuestro paciente, o de plano nuestro paciente no tiene ninguna respuesta motora. También otra cosa que nosotros a veces trabajamos es la parte abdominal. La valoración abdominal es muy importante para nosotros, porque hay que auscultar, hay que verificar el peristaltismo que tiene nuestro paciente, ver si tiene distensión abdominal, si tiene drenajes, si tiene herida quirúrgica, qué tipo de herida es, ajá, si tiene secreción, si tiene datos de infección, o si tiene alguna situación, o los drenajes tienen un exceso de drenaje. Eso es muy importante también estarlo observando. Tenemos el monitoreo de la presión intraabdominal en algunos pacientes, que también es importante llegar a esa monitorización. No lo vamos a ver como tal, pero es importante que ustedes conozcan esta parte. La parte renal también, ya hay monitoreos a nivel pediátrico que se llaman NIRS pediátricos, que nos da el flujo o la filtración que tienen nuestros riñones. Esto es principalmente en pacientes pediátricos.